Muchas gracias. A ver si se me oye bien así, no tengo que coger esto. Muchas gracias Alberto, Antonio, bueno, a todos los que estáis aquí. Os voy a intentaros, veis aquí el título, que pone Permanencia y evolución de la arquitectura medieval de la Sarquía, en el caso de Canillas. Como bien ha dicho Alberto, yo estudio la arquitectura vernácula. Antes Antonio ha estado con la arquitectura sacra, también veremos después a Carlos Cravioto, verá con la iglesia y el castillo. Bueno, mi interés siempre ha sido la arquitectura donde vive la gente, porque de ahí saco conclusiones para hacer arquitectura ahora, ¿no? Hacer arquitectura que no necesite de máquinas, de aire acondicionado, de climatización, porque la arquitectura antigua se solucionaba con lo que tenía cerca y lo que no tenía en maquinaria y tecnología y combustibles fósiles lo conseguía con ingenio y con los materiales de alrededor, ¿no? He dedicado también, bueno, llevo 20 años rehabilitando edificios de toda la época, mucho tiempo en Madrid, y entonces al rehabilitar edificios desde el siglo XVII, el más antiguo, hasta ahora, pues también he podido aprender una serie de criterios que me sirven ahora para hacer arquitectura ecológica desenchufada de la red o digamos, arquitectura bioclimática lo más independiente posible de los combustibles fósiles, ¿no? Mi empeño por investigar esta arquitectura, pues bueno, a mi vuelta de Madrid, donde viví 22 años, pues recalé en la Sarquía y cuando conocí Salares, pues pensé que estaba en el pueblo más antiguo que había visto en mi vida, entonces me compré una casa al día siguiente. Y desde entonces, el año 2016 hasta ahora, pues he estado investigando esta arquitectura con una serie de conclusiones que me sorprendieron a mí principalmente y que bueno, que todavía tenemos que 100% confirmar, pero que aquí están. Os voy a explicar un poco esa investigación de estos años y las conclusiones que yo saco y cómo eso se aplica aquí al caso de Canillas, ¿no? Entonces, lo primero que busqué fue, digamos, buscar cuál es la arquitectura vernácula de aquí, ¿no? Si conseguía las zonas que tienen el mismo clima, las mismas condiciones históricas y digamos que, bueno, una cohesión comarcal, pues tienen una serie crean una tipología, ¿no?, que podemos llamar la arquitectura vernacular de esa zona, ¿no? En el norte, en la sierra de Segovia, se construye con una arquitectura negra, le llaman la arquitectura negra, los pueblos blancos del Genal, las casas con chimenea del Alentejo, en fin, cada zona pues va creando una arquitectura vernacular. A la situación, digamos, histórica y el devenir histórico de esta zona, pues también al final pues nos ayuda a datar esa arquitectura vernácula que bueno, ahora veremos cuál es, según mis investigaciones, pues o son de época medieval o son de tradición medieval. Tampoco todo lo que veamos no va a tener por qué ser de época nazarí, pero sí de tradición nazarí, porque si lo podemos rastrear hasta la época anterior a la expulsión de los moriscos, pues para mí, por lo menos su creación, por lo menos esa tipología, esos patrones que vemos en todas partes, pues podemos saber que esa filiación es anterior a 1572, que fue la expulsión de los moriscos, ¿no? Lo primero que vamos a ver, bueno, lo visteis ayer, esto es una acequia en Salares, estos son los muros, los balastes de piedra en seco, que son patrimonio de la humanidad según la UNESCO, los de la Sarquía concretamente, aunque todavía no se ha hecho demasiado por protegerlo, y el puente de Salares, ¿no? Lo que vemos aquí es un sistema constructivo de piedra en seco, lo vemos aquí y aquí, como es un puente, utilizan argamasa, pero la forma de aparejar la piedra es la misma, ¿no? Es una piedra que apenas tiene entre sí mortero. Aquí no tiene nada de mortero, aquí lo que tiene es algo de barro y aquí tiene argamasa, pero
digamos, el aparejo es el mismo. No vemos sillares, no vemos grandes cantidades de mortero, ¿no? Bueno, pues ese aparejo lo vemos en Salares y en el resto de los pueblos en una serie de construcciones. Veis aquí, esto es la casa del Torreón de Salares, y aquí veis cómo esa piedra se marca en una piedra sin enfocar, que el hecho de que sea sin enfocar ya nos da una imagen muy particular, que ahora se está perdiendo porque se tiende a enfocar, no sé muy bien por qué, pero porque esto se entiende como que es antiguo, pues efectivamente es antiguo, tan antiguo que puede ser medieval, y lo estamos enfocando con cemento, no en Canillas, sino en todos los pueblos de la Axarquía. Aquí podemos ver, en esta casa vemos un poco todo lo que vamos a ver después, arcos de medio punto, lo que parece un alfil, esta visera que se denomina tejaroz, y eso unido a los tapiales, ¿no? Tapiales de tierra comprimida. Vamos a ir muy rápido porque lo que quiero es que lo vaya un poco con el ojo, porque lo vamos a buscar después todo esto por Canillas, ¿no? Aquí veis este tipo de aparejo que ya se está perdiendo, pero que en los sitios más, digamos, más recónditos de los barrios altos de estos pueblos, y bueno, aquí ahora lo veremos en muchos sitios, pues da una imagen muy característica, encalado, antes no todo estaba encalado, pero ahora sí, y que nos recuerda, lo que más recuerda a la gente que lo ve por primera vez es a la Alpujarra, ¿no? También los huecos de estas casas, digamos que todo esto está, lo que voy a contar está asociado y por eso conseguimos un patrón que es lo que yo llamo la arquitectura vernácula. Los huecos eran sin ventanas, o bueno, al principio tienen estos huecos pequeños porque no podemos olvidar que los vidrios, tal y como lo conocemos, los cristales de las ventanas, aparecen mucho más tarde, en el siglo XVIII o finales del XVII. Antes no había vidrio, o sea, había cristal en botella, en vasijas o lo que fuese, pero no había cristales planos de las ventanas, no aquí. No. Entonces esto ya nos está diciendo que es la antigüedad, ¿no? También son ventanas saeteras que, bueno, pues también sirven para vigilar o para la defensa, ¿no? La propia palabra saetera ya te dice que es para disparar saetas, ¿no? Pero bueno, eso no siempre es defensivo, también es porque, bueno, no se tenía ese concepto de una gran ventana para ver, sino se tenía una ventana muy pequeña para que nadie entrase. Ese sistema, digamos, de aparejo sin enfocar lo podemos encontrar desde Frigiliana y Nerja hasta el Borges y Cútar, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una forma de construir muy extendida y que difícilmente se podía ver, si ahora vamos viendo el resto de elementos, se podía haber formado después de la expulsión de los moriscos, porque como ya habrán contado, la repoblación de cada pueblo se hizo con gente de un lugar. Aquí en Canillas prácticamente todo el mundo era de Archidona o de Antequera, pero en Salares eran de Jaén, en Algarrobo eran de un pueblo de Sevilla, eran mezclas, ¿no? Y esas mezclas de gente que viene del llano, de la zona ya cristianizada 2 siglos y medio antes o 3 siglos antes de Andalucía, son las zonas de llano, de campiña, donde lo que tienen es tierra, no saben construir con piedra. Entonces, la tradición de construir con piedra y el oficio es más de zonas de montaña, ¿no? Aquí podéis ver también otra cosa muy característica, son las capas de cal. Aquí hay casi 10 centímetros de cal, eso nos está indicando siglos de pintura sucesiva para llegar a estos grosores, ¿no? Son grosores que hacen que incluso no sepan lo que hay ahí detrás. Esto no sé lo que es, pero tiene 8 centímetros de cal. Una vez se haga ahí una cata, pues se verá lo que hay, ¿no? Y veis este alero que de tanto pintarlo una y otra vez encima, pues se ha perdido.
la forma del propio alero, ¿no? Otro elemento que buscaba y que encontré en este mismo tipo de edificios son los ladrillos. Estos ladrillos muy especiales que tienen unos desengrasantes muy grandes. Esto es lo que se le echa al barro le llaman desengrasantes, y aquí son chinos, como veis, con una arista muy grande y que tienen un nivel de descomposición similar, ¿no? Esto es el patio de la iglesia de Salares, esto es debajo del alminar, y bueno, estos son en diferentes lugares que siempre están asociados al otro tipo de construcción. Muchas veces simplemente es que se ha recuperado un ladrillo de algo que se ha caído y se ha puesto ahí, pero bueno, si lo hemos integrado en la fábrica, pues podemos sacar conclusiones, ¿no? Una cosa importante de estos ladrillos es que se ve perfectamente al utilizar estas piedras, que ahora veremos por ahí, por el pueblo, que tienen estos ángulos, que son piedras directamente de la cantera, son piedras de la montaña y no son chinos ni piedras del valle, ¿no? Ahora mismo se sigue haciendo ladrillo en Málaga. Yo trabajo con una de los tejares y cuando les pregunto a ellos no sabrían hacer este ladrillo y siguen utilizando lo que llaman hornos moriscos, pero no serían capaces nunca de hacer un ladrillo con estos desengrasantes. En cambio, los edificios ya del siglo XVIII, del siglo XVII, que podemos ver por aquí, pues tienen una pasta, una masa mucho más homogénea. Eso quiere decir que han podido venir de abajo del valle y no de aquí. En los libros de apeo no he podido consultar ese dato en el de Canilla, pero sí que en Salares, por ejemplo, se sabía que había 3 tejares antes de la expulsión de los moriscos, había 3 tejares en funcionamiento de teja y ladrillo, y después de la expulsión de los moriscos, en el documento de Arevalo de Suazo de 1572, dice que el único tejar que quedaba nadie lo quiere y que nadie le interesa, porque a nadie le interesa tener un tejar cuando ha disminuido la población en un 50% y no va a vender un ladrillo a absolutamente nadie. Entonces, mi teoría es que se abandonan los tejares aquí en la parte alta de la sierra y a partir de entonces vienen los ladrillos de abajo del valle, acarreados. Entonces, bueno, con eso podríamos tratar también el tema de la cerámica. Es algo también que tenemos que seguir estudiando, pero lo seguro es que ese tipo de ladrillo es con el que está construido tanto el alminar de Archer como el alminar de Salares. Entonces, seguro que ese ladrillo es por lo menos de tradición nazarí, merení o lo que queráis. Pero a partir de ahí, pues bueno, pues si no son tan antiguos, pues por lo menos conservan esa tradición, ¿no? Otro elemento muy importante que hemos encontrado, que estos son todos en Salares, son los arcos de ladrillo, arcos de piedra, bueno, estos arcos de medio punto, la Casa del Torreón, esto que era un horno, bueno, todos estos están también relacionados con el tipo de aparejo de piedra sin enfocar y un elemento que la arquitectura vernácula no se da así como así. Es un edificio, o sea, un elemento constructivo importante, ¿no? No cualquiera mal albañil actualmente sabe hacer un arco de ladrillo. Hoy, vaya, yo le pido que me hagan un arco de ladrillo con un albañil y se puede partir de risa. Este fin de semana creo que es el concurso de albañilería de la Peña del Paluxe y ahí se juntan pues albañiles de todos lados. Bueno, pues está muy bien que haya eso porque se está perdiendo el oficio y esto significa que había oficio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos uniendo estos elementos. Esto es en arena, también esto es arco con este pasadizo y esto es escuta. Y bueno, pues aquí también tenemos la piedra, aquí no se ve bien,
bien, pero bueno, aquí la piedra sin enfocar, esto de aquí al lateral es tapial y bueno, estos arcos están bien ejecutados que esto bueno, parece más, tanto este de arena como este de cútar, pues parece más una puerta que un alfalfa, ¿no? Después, el tema del añil, que esto está en casi todos los pueblos. En Canillas no lo he localizado tanto como en otros pueblos, pero bueno, que bajo las capas de cal se encuentra pinturas de índigo, pintado de azul con el índigo, que es una planta, y que bueno, se ponía sobre todo en las puertas y en el interior porque espanta a los mosquitos y a los insectos, aunque es un insecticida visual, no sé cómo decirlo, pero el caso es que siempre se ha utilizado y en algunos sitios de Valencia se sigue utilizando. ¿Vale? Y después también el siguiente elemento que es muy importante y que asociamos a esta arquitectura vernácula es el tapial. El tapial en realidad es este artefacto, que es un encofrado que se desmonta y se va moviendo. Y aquí se echa tierra con algo de grava o tierra con cal y se apisona y se hace un hormigón literal. Estos agujeritos que veis por aquí son, ¿veis? De las agujas que se van metiendo y se van sacando para ir sacando, haciendo como un gran ladrillo de tierra apisonada que en teoría pues vinieron aquí con los almorávides y digamos que fue lo que ayudó a expandir también las fortificaciones muy rápido y muy efectivamente. Las podéis ver, todavía se siguen fabricando así en Marruecos y bueno, la alhambra está hecha con tierra apisonada y un poco de cal para que nos hagamos una idea de la durabilidad de este material, ¿no? Muchas veces, casi siempre, encontramos la primera planta de piedra sin enfocar y el tapial lo encontramos en la planta de arriba, ¿no? Esto está también en diferentes partes en todos los pueblos de aquí de la Axarquía. Daimalo principalmente, de los que conservan mejor los tapiales, y aquí está Valentín que lo ha adaptado para mí perfectamente, pero que esos mismos pues también los podemos encontrar en arena o en sedella, ¿no? Aquí de hecho pues también vemos la mezcla de todos esos materiales, los aleros, ahora un alfiz, ahora vamos a ir rápido. Los aleros también muy característicos, están en toda la Axarquía, que son un ladrillo, una hilera de aleros y después unos canales voladizos que son muy significativos y que no están en otras partes de Andalucía. Yo no lo había visto en ninguna parte, pero son interesantes. Es para alejar lo máximo posible el agua de la fachada. Si la planta de arriba la has hecho con tapial, pues tiene más lógica alejar lo máximo posible porque es tierra cruda. Estos forjados, que los podemos encontrar aquí, los podemos encontrar en Marruecos, que son con caña, aunque parezcan, están también datados mucho en época andalusí, no estos de aquí, porque aquí no los he estudiado nadie, pero sí los que hay en Granada. Y bueno, esto también lo encontramos en diferentes sitios, ¿no? Y después, a nivel urbanístico, pues tenemos los adarves y algo muy importante que son estos portales, que este lo veremos ahora. Bueno, que si habéis estado en Marruecos, habéis estado en Chagüen, en Tetuán, pues veréis que son muy característicos, ¿no? Para entrar a las casas pues tienen este soportal que divide también las casas para un lado y para otro y que bueno, tienen ahí una potencia muy característica a nivel urbanístico y que nos recuerdan claramente a la arquitectura del norte de Marruecos. Y os he comentado antes el tejaroz, que es este alero que está encima de la ventana, de las puertas principales y de algunas ventanas, y esto pues también lo encontramos en todo, digamos, asociado a esta arquitectura vernácula
que digamos estoy buscando esos patrones y catalogándolos, ¿no? Aquí tiene los ladrillos, aquí también, aquí está el tejaroz. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue encontrar este tejaroz que está hecho con ladrillo en pico de gorrión, es decir, un voladizo en el que sobresale un ladrillo en la esquina, ¿vale? Ese detalle es muy característico y yo no lo he visto en ninguna parte. Me he estudiado la arquitectura vernácula en Cádiz, he estado en Vejer, en Castellar, he construido por allí y esto es algo que no había visto nunca, ¿no? Ni siquiera en el Valle Argenal ni en la zona de Ronda. Y aquí pues lo podemos encontrar, esto está en Salares, y aquí, bueno, este en concreto tiene un edificio, un muro delante, que es claramente del siglo XVIII, entonces ya nos está datando que, bueno, pues anterior al XVIII. Aquí, este está en Canillas de Aceituno, este está aquí en Canillas de Albaida, y este está en Cútar. Esto nos llama mucho la atención porque un detalle tan característico no es que haya un albañil que sea famoso y haya construido aquí en Cútar, eso no ocurría. Eso lo que te está dando es una característica de una arquitectura vernácula, una tipología, que la gente de aquí construía así, ¿no? Durante siglos, ¿no? Porque encontrarlo en sitios tan dispares, como era en la antigüedad, ir de Frigiliana a Cútar, pues te da una idea de homogeneidad de un sistema constructivo, de una tipología vernácula, ¿no? ¿Que ha podido seguir manteniéndose ese detalle? Pues puede ser, pero el origen es lo que estamos intentando elucidar, ¿no? Esto es en Frigiliana y aquí vemos claramente un tejado de pico de gorrión que tiene delante una ventana barroca, claramente aquí con una guardapolvo y con eso que se ve que es del siglo XVIII. Entonces, si esto es del siglo XVIII y está sobre algo anterior, pues bueno, ya estamos datando las cosas por eliminación, ¿no? Todo esto lo he encontrado en fotografías antiguas de Frigiliana, pero estas son actuales. Aquí incluso hay una ventana. Estos son en Sedella. Aquí podéis ver, Sedella es la que conserva mejor. Aquí está el tapial, el ladrillo, la piedra sin enfocar, y aquí el tejaroz, que también sería que era mucho más grande. Y Sedella es quien conserva, bueno, en una zona también bastante deteriorada, pero que conserva mayor cantidad de estos elementos. Y fue aquí precisamente donde encontré un tejaroz más completo, que es el que nos da una pista del origen, ¿no? Y que ya la afiliación. Si os fijáis aquí, tenemos estos tres tejaroces. Bueno, este es claramente un alfiz. Este edificio desapareció, era la panadería, creo, pero esto lo he encontrado en internet y bueno, esto es evidentemente, bueno, andalusí, ¿no? Claramente. Y aquí vemos este tejaroz de pico de gorrión, que aquí baja un brazo, aquí bajaba otro, pero se puso la luz. Y esto es como se enmarca en Marruecos, como se enmarcaba en la arquitectura andalusí, los huecos de las puertas tenían un significado, ¿no? Entonces esto es un alfiz claramente y esto era otro alfiz, ¿no? De manera que aquí lo que nos lleva a asumir que estos tejarrofes de pico de gorrión eran alfices en un origen, ¿no? Vale, a ver si me estoy quedando sin pila, puede ser, no. Entonces, bueno, para seguirle la pista a este tipo de construcción, lo más parecido no está en Córdoba ni en Granada, sino en Marruecos. Si habéis estado en Chechagua, aquí podemos ver todos los elementos que tenemos aquí en la Sarquía, ¿no? Los alminares, exacto, el alminar de Chagüen, exactamente igual que, bueno, muy parecido al de Daimalo bueno, a los otros con menor ornamentación, pero ahí está el volumen, la forma, ¿no? El añil, la teja, que en Marruecos dicen que es teja europea, nosotros decimos que es teja árabe, pero bueno, ahí estamos. Y el tapial,
y bueno, los aleros y los huecos estrechos, ¿no? Y allí en Chechagüen, a ver si no me quedo sin pena, es donde ya podemos encontrar claramente de dónde vienen los tejarofes y los alfices que engalanaban las puertas de las casas de la Sarquía. Aquí veis el pico de Gorrión, aquí son con tejas, y estos brazos que bajan, que pico de Gorrión y el brazo que baja, que aquí, ahora, la primera parada que vamos a hacer, vamos a ver una cosa exactamente igual, ¿no? Se nota que es Chagüen porque está pintado de azul, eso es algo de los años 70. Ni los pueblos de la Sarquía eran tan blancos, ni Chagüen era tan azul. Lo que pasa es que, bueno, se puso de moda y se decidió pues, ponerlo allí todo azul, como quien se pintó de azul el pueblo pitufo este, pero en realidad lo que tenían azul allí eran las puertas, igual que aquí. Aquí se encaló todo y allí se pintó todo de azul, pero si tú rascas un poco en la pintura en las calles de Chagüen, se nota que debajo, salvo la portada, todo era blanco. Claro, eso también nos distorsiona, pero en la foto antigua se ve perfectamente, ¿no? Estos alfices, todo es, digamos, porque para ellos tenía un significado. Para los bereberes, además, el triángulo tiene un significado muy importante y es un elemento decorativo que utilizan a menudo. Creo que voy a tener que cambiar la pila. Y bueno, aquí veis una foto antigua de Chagüen, que veis que no era tan azul, y bueno, que si tú ves eso, pues no se diferencia de la Sarquía. Y aquí en Chagüen, este plano que encontré y compré allí, pues se ve el barrio andaluz, pero también el barrio de abajo, todos estos barrios, pues aquí te pone primera migración andaluza, segunda migración andaluza, tercera migración andaluza. Ellos saben que aquello es andaluz. Nosotros decimos que esto se parece a aquello, pero en realidad es al revés. Incluso, fijaos en este detalle que es increíble, de 1540, y que le llaman baño andaluz. O sea, lo que nosotros llamamos baño árabe, pues para ellos son baños andaluces. Así que, para que nos hagamos una idea de por dónde está el despiste que tenemos con respecto a nuestro patrimonio, ¿no? Vale, este es La Luz, también es un pueblo que está cerca de Alucema, que ellos consideran, los rifeños consideran andaluz, y bueno, históricamente se sabe que está datado en el siglo XII y que recibió a los sucesivos emigrados de Al-Ándalus, y de allí salían los piratas berbericos, que no eran otra cosa que gente de aquí que se fue para allá y venía de vez en cuando aquí a recuperar algo de lo que le habían quitado. Y bueno, para ellos que no usan la teja, salvo en lugares sagrados, pues bueno, en este moravito podemos ver este alero de teja, aquí también esta decoración. Este es un sitio sagrado que hay enterrado un santón del siglo XII, y esto es un moravito, que por aquí veréis, los moravitos y las rábitas son lo mismo, y aquí veréis mezquitilla, rubite, las rábitas, todo eso son diferentes nombres de este tipo de sitios que son lugares sagrados donde enterrado un santón y donde, bueno, pues también se vigilan pasos y bueno, todo eso sigue allí. Aquí la piedra San Foscar. Y bueno, esta es la iglesia, ¿no? Ese cartel está, ¿no? Ese que viene después es de una iglesia, una mezquita del siglo XIV y que fue construida por orden del sultán negro, ¿no? Abu Hassan al-Marimi, el Merimí, ¿no? Y para que veáis lo parecido que es a donde estamos, ¿no? Y es de 1409. Aquí podéis ver también un alero de pico de gorrión. Ahí sí que no podemos decir que se ha hecho más tarde. Esto es de ese siglo o también de esa tradición. Así que, bueno, es una mezquita, ¿no? Como veis, también estos son arcos de herradura y bueno, pues es muy similar a la mezquita de Archidona que comentó Antonio Rogero, ¿no? Bueno, pues nada, ya con esto casi termino. El detalle final para mí fue encontrar Cútar. Visité
la casa donde se había encontrado el Corán, que el Corán de Qatar está datado en el siglo XIII-XIV. Entonces, bueno, allí haciendo unas obras tiraron una pared de un nicho, un tabique, y encontraron un Corán de esa época, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ese Corán es anterior a la expulsión de los moriscos, probablemente pues o el propio alfaquí lo escondió o su hijo, porque el alfaquí es del siglo XV. Entonces, bueno, antes de la guerra de aquí, de las Alpujarras a las que se unió la Sierra de Tomil, pues había publicado una pragmática de que todo lo que pareciese morisco debería eliminarse, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que nadie va a hacer un alfif para identificarse como morisco después de que te dijese que te podían condenar a la muerte, ¿no? Entonces, es posible que esos alfices que había, pues se les quitase todo lo que se identificase con épocas anteriores a la conversión forzosa, ¿no? Y bueno, pues eso nos data perfectamente que esta casa que está aquí es donde se encontró aquí el Corán, y la casa donde hemos encontrado el tejarroz de Pico de Gorrión es aquí. Y aquí hay otra casa también que, bueno, que tiene una distribución que es claramente nazarí. Bueno, pues nada, siguiendo esta metodología, pues bueno, descubrimos que eso ya es otra historia, que todavía quedaba un castillo escondido entre las casas de salares, ¿no? Y bueno, esa es la teoría en la que yo estaba trabajando, por lo que desarrollé este estudio, hasta que conocí a Alberto, Antonio y a Carlos, y ellos le prestaron un poco de atención a mi teoría, y Alberto descubrió en el libro de apeo y repartimientos, que estaba en castellano antiguo, escrito en un papel en Granada, que en Salares había un castillo, ¿no? Entonces a mí me llegó que había un castillo con las piedras y los ladrillos, y Alberto pues más tarde lo localizó en el libro de apeo, ¿no? Este es el manuscrito original y esta es la copia. Entonces, bueno, vamos ahora a dar un paseo por aquí para ver, estos son, bueno, Archer, Canilla, teorías mías entre Vélez, que también hay en Fuerte, propone que hay en Fuerte, que es el castellano. Y bueno, vamos a buscar este tipo de persistencias, que no digo que todo sea de época nazarí, pero que si no es de época nazarí, es de tradición nazarí. Por eso, para mí, cada uno de esos elementos es importante, porque llevan aquí más de 500 años, o bien físicamente o bien su influencia, ¿no? Aquí ya por último vemos varios edificios de Granada que sí están datados como de época nazarí, y esto es el castillo de la Anteira, y aquí vemos también el tejaroz, el alfil, los tapiales, y estos son baños árabes o baños andaluces según los marroquíes, y que están en diferentes lugares en Churriana de la Vega, en Cogollos de la Vega, que tú lo ves por fuera y no se diferencia nada de una casa de aquí. Tú igual es que estás buscando una casa nazarí, tiene arcos y pues no, arcos de herradura no, es esto. Lo que pasa es que, bueno, como encuentras una bóveda de ladrillo, investigas un poco y al final resulta que tiene 500, 600, 700 años. Pero que la imagen por fuera, y con esto termino, pues no te da a entender que esto, que ya sí está datado y se sabe que es de época nazarí, pues en un principio no lo aparenta por fuera, ¿no? Y aquí podéis ver estos ladrillos que tienen las mismas características, las mismas medidas, los mismos patrones de descomposición y los mismos, la misma pasta con la que está construida que la que tenemos aquí localizada. Así que con esto nos vamos a dar ahora el paseo y seguimos viendo el tema. Aquí en este edificio, que
nos llama mucho la atención, bueno, tenéis, como hemos hablado, la piedra sin enfocar, pero lo primero que vimos espectacular es este alfiz. No sabemos qué, ni hemos localizado en el libro de Apeo, con el estudio somero que he podido hacer yo, qué sería. Pero aquí hay claramente un alfiz que está partido. Ahí lo que nos han contado es que esto ahora es un horno, pero evidentemente aquí continuaba el brazo del alfiz, continuaba para acá y esta puerta era bastante más grande. Es muy raro que esto se haga en un edificio que no sea importante, vaya, público o un gran palacio. Si habéis visto la iglesia de Arches, pues tiene un alfiz muy parecido, aunque es moderno, pero puede que haya sido imitación de lo que había antes. No sabemos de qué época es, pero desde luego hay que hacer un estudio un poco más profundo, pero este edificio tenía su importancia. Y aquí tiene los huecos pequeños de los que hemos hablado, el alero, e incluso aquí se ve este dibujo, ¿vale? Que también lo considero yo importante, que lo he encontrado igual en Sedella. También a la entrada de lo que era el casco histórico. Viendo documentación, he encontrado lo que creo que podía ser esto en el molino nazarí de Álora, que se restauró hace unos años. En él se ve un muro aquí habría un arco para acá, y esto es un tejadillo, al interior había un tejadillo que protegía la puerta. Entonces esto sería una puerta. Esto sería lo que recibe al arco de escarzano, creo que suelen ser estas puertas, un murete, bueno, para que impedir que saltase nadie, y esto de aquí era un tejadillo de teja, ¿no? Tenemos el mismo dibujo exacto en Sedella, también que ha desaparecido, ¿no? Entonces aquí hay muchos elementos que a estudiar que pueden, bueno, y esto puede haber tapieles aquí que tampoco lo tenemos muy claro, y el edificio pues ahora mismo es privado y no hemos podido entrar, pero si vemos por ahí que da un patio, ¿no? Entonces esa puerta de ahí da un patio y ahí hay un pozo. Bueno, es un edificio que por lo menos conserva, si no es de época medieval, pues conserva influencia y las hechuras de esa época. Y esta puerta pues también nos puede ayudar en un futuro a ver qué es lo que había aquí, ¿no? El alfiz presupone siempre el arco debajo, porque todos los alfiles que hemos visto en la fotografía eran puertas. No tiene por qué ser un arco. No Es simplemente un marco que se pone encima de la puerta y que se encuentra también en iglesias románicas. Pero aquí no se sabe qué edificio había de importancia a partir de la expulsión de los moriscos, porque lo que sí se sabe es que hubo una disminución de la población de 110 habitantes antes de la expulsión a 50 después de la expulsión, según Zuazo. Entonces, de las 110 casas que había dentro del pueblo, pues la mitad se quedaron deshabitadas, pero se unieron, se repartieron. Queremos que en Salares probablemente se convirtiesen en lagares. Aquí no lo sabemos, pero lo que está claro es que hubo una interrupción, porque después hay otra visita real en el 1593, creo, y lo que se dice es que el pueblo todavía tenía menos gente, porque la gente de Archidona que viene aquí y de Antequera no sabía cultivar en estas tierras tan complicadas, llevar la acequia, entonces le era más difícil, estaban acostumbrados al llano. Entonces mucha gente prefiere volverse a Archidona o irse a América. Entonces, por eso sabemos que hay una interrupción en el oficio constructivo, porque si durante 30 años lo que hay es una pérdida de población, no se va a construir nada, ¿no? Entonces, probablemente pues estos edificios se reutilizarían para otras cosas y no descartamos pues que este sea de época medieval. Vamos a seguir, que si no, no. Esta es la única subida. A partir de aquí ya todo recto o bajada.
Bueno, aquí lo que, bueno, vamos a ver otra, digamos, persistencia que podemos apreciar, que, bueno, también teníamos que asegurarlo, esta fuente no es original, como entenderéis, ni ese lavadero, pero en el libro de Arévalo de Suazo sí que dice en 1572 que junto a la fuente donde lavaban las mujeres hay 4 plantones de moreras, o de morales. Entonces, bueno, aquí tenemos la fuente y ahí tenemos el lavadero, que por supuesto es mucho más contemporáneo nuestro, pero que sigue manteniendo eso que era la fuente donde lavan las mujeres, ¿no? Entonces, estas cosas también nos ayudan a ver los bordes y los límites de las casas en una investigación más profunda que hagamos. Aquí habría una cañada, seguramente. Sí, esto sería una cañada y esto, pues bueno, puede ser un borde del pueblo, porque está la fuente aquí y el lavadero, si lo veis, es muy bonito, lo tienen los vecinos aquí muy vegetado. Claro, pues estaban los plantones de... Como tenemos la piedra sin enfocar abajo, tapial en la planta de arriba, los huecos pequeños sin cristal. Estas eran las ventanas que había, en mi casa de Salares son así. No había cristal, la ventana está cerrada o abierta. Es simplemente una ventana de madera sin vidrio, ¿no? Vale, aquí De una cama aquí, ¿no? ¿eh? Es un cabecero de una cama también, es que esta ventana está ampliada, pero bueno, aquí podéis ver la piedra sin enfocar, el tapial y las ventanas, con lo que esta casa, pues bueno, mira, aquí ahí veis los tapiales. Estas líneas son las marcas del encofrado y por aquí están los agujeros por donde pasarían las agujas, ¿no? Y por aquí arriba. Aquí estas casas eran tan resistentes que se puede construir una planta encima. Y eso lo que nos da una idea es que aquí, como dijo Antonio, ese dato yo no lo tenía, pero el terremoto del siglo XIX no afectó a Canillas, ¿no? Entonces, si ese terremoto, que fue el más importante que ha habido en los últimos 500 años, no afectó a Canillas, pues, o no tiró ninguna casa, pues podemos concluir que la ciudad antigua, las construcciones antiguas siguen debajo. No hay por qué pensar que se ha demolido, porque si a día de hoy, ahora veremos una casa, se está construyendo encima de una tapia, pues ahora que hay máquinas para destruir lo que queramos y que tenemos facilidad para demoler y no se demuele, pues antes con más razón. Estas casas eran bien resistentes y la gente, bueno, nosotros que nos dedicamos a la arquitectura sabemos que demoler también cuesta dinero y también cuesta esfuerzo. Y eso que tenemos máquinas, tenemos donde llevar los materiales, se tiende a no demoler, ¿vale? Y más aquí en otra época, ¿no? Aquí podéis ver los agujeros perfectamente de la aguja del tapial, ¿no? Y esto es un tapial. Si un tapial se hace en condiciones, pues puede ser mucho más duro que un hormigón armado y más resistente. En Málaga, cada vez que tiran una casa en carretería o la última fue por ahí por Capuchino, descubren una torre de época andalusí, ¿no? Eso es... Entonces, si en Málaga, al demoler una casa de carretería, podemos encontrar parte de la muralla, ¿por qué aquí no? ¿Por qué no vamos a encontrar aquí que ha tenido menos desarrollo y menos urbanización y menos cambio que en Málaga capital, ¿no? Así que bueno, aquí está todo, ¿no? Podéis verlo. El promotor de allí, sabiéndolo o sin saber, hizo la tradición del pueblo. ¿Él? Enmarcó los sí. con un elemento constructivo que usted acaba de decir. Sí. No sé si lo sabía o no lo sabía, pero desde luego... Pues muchas cosas de esas, los picos de gorrión en los aleros, todo eso, la gente lo ve y dice, bueno, ponle eso como estaba antiguamente. ¿Sabes? Y bueno, veis los chaflanes que también son muy característicos, que era para el paso de los carruajes. Si te fijas, este límite también de la alquería, ahí podría haber otra puerta. Claro, esto tendría 2 o 3 puertas o más, cada camino. Vamos para allá, seguimos la calle esta. Esta fue mitad la que había. Que cuando estudiamos los ladrillos estos ladrillos sí que es difícil que sean de recuperación. Aquí se sabe que son nuevas, pero las que hemos visto por ahí nos marcan en ciertas cosas esos ladrillos.
Pero sí. Aquí quería que viésemos esa construcción. ¿Vale? Eso es muy difícil que alguien mueva esa cantidad de toneladas de piedra para hacer una casa de 3 plantas que apenas tiene ventanas. Si os fijáis, la planta de abajo es simplemente maciza y no tiene ventanas ni a ese lado ni a este lado. ¿Sí? Vale, no, podéis quedar ahí, estáis mejor en la sombra. Bueno, después vamos a bajar ahí a la golfa, ¿no? La que vimos de... el pasadizo de la señora... El callejón de la Celi está aquí. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, aquí podemos ver este edificio, este volumen de piedra. Puede albergar muy poco superficie útil dentro. Y como veis, muchas veces aquí lo que hay son trasteros, hay almacenes, porque las dimensiones de los muros y la esbeltez lo que nos recuerda es una torre, y es muy difícil que alguien manipule esta cantidad de toneladas de piedra para hacer una habitación de 2,5 por 2,5, que aparte apenas tiene ventanas. Estas ventanas son nuevas, esta también. Entonces, estos volúmenes los hemos encontrado en salares y los hemos encontrado en otros sitios y nos llevan a pensar que eran torres. Torres porque realmente ahí dentro no puede haber una casa, porque muchas veces están incluso comunicadas por fuera, porque si ya le pones una escalera para ir de una planta a otra ya no te cabe absolutamente nada, ¿no? Entonces son construcciones que no tenemos que estudiar más, pero que aquí tiene la piedra tal y como hemos hablado, sin enfocar, y estos volúmenes que nos parece que son más defensivos que habitacionales. Seguimos. Tenéis que asomaros porque aquí lo que hay es una algorfa, un pasadizo en la calle más estrecha del pueblo, que además es una calle en recodo, cosa bastante habitual en las zonas defensivas. Y este pasadizo que pasa por encima de la calle une esta vivienda con esta planta y esta terraza con esta terraza. También aquí tenemos este volumen, que también la habitación que hay aquí dentro es muy pequeña. A la de aquí hay que entrar por a través de esta casa y arriba hay que entrar a través de la otra. Y es un callejón en recodo, con lo que, bueno, pues también podría... Las entradas en recodo eran características de las fortificaciones nazaríes, ¿no? Y de alguna manera este volumen de aquí, que también tuvimos la oportunidad de entrar en las casas de Alberto y yo, pues las casas tienen unos muros muy grandes y ahí prácticamente cabe una cama y poco más, ¿no? Entonces también tendrían una función probablemente más defensiva que habitacional o de almacén. No lo tenemos claro, pero lo seguro es que para llegar a la torre hay que llegar a través de la otra casa, ¿no? Que se van comunicando. Y eso pues no es muy normal. El barrio alto. Pero pues, no vamos a subir, pero os animo a que vayáis a visitarla, tiene unos aparejos muy interesantes. Bueno, a ver. ¿Sí? En este rincón podemos encontrar muchas cosas muy interesantes, pero aquí esto que se llama, creo que le llaman los portales, a esta zona, pues podemos ver esos portales que hemos hablado antes, que tienen filiación claramente andalusí. No sabemos si esta portada es posterior, pero es bastante monumental, y ahí dentro podéis entrar y ver cómo estos portales, algorfas, nos recuerdan totalmente a Tetuán o a Chauen, y son un viaje en el tiempo. Creo que da un patio más grande que no he podido entrar, y podría ser un Funduc, porque por aquí está el camino que sube para cruzar para Granada,
y por lo que creemos, pues bueno, por aquí podría estar la cerca y esto podría ser una fonda, ¿no? Una fonda es donde paraban los arrieros con las bestias, tenían las puertas grandes para que pudiesen entrar ahí los mulos, y después vamos a ver otro edificio que también sabemos que era para eso, pero este nos parece de los más antiguos. Y ahí arriba, en esta casa, id ahora a verla por favor, porque ahí es donde encontramos el tejarot de Pico de Gorrión, que es el único que es, creemos, el único que hay aquí en Canillas de Albaida, pero es el que hemos encontrado claramente desde Frigiliana hasta Cútar, y que el único paralelo que encontramos ahora mismo está en Cherchagüe, ¿no? Y el tapial. Sí. Vamos a verlo. Cosa. Aquí una de las cosas que tenía que ver aquí, aparte del tejarot, son los tapiales. Fijaos los tapiales tan bestiales que hay ahí de la altura, y cómo incluso ahora se construye encima de una casa de tapial. Esta casa se está construyendo, bueno, que parece que está parada la obra, pero se está construyendo sobre una tapia. Una tapia que tiene como poco 6 metros. Si ahora, a día de hoy, se construye sobre eso, imaginaos hace 100 años, 200 años. Es muy raro que se haya demolido toda la población y construido encima. Así que, forzosamente, aquí tiene que haber construcciones de medievales seguros. Y aquí, bueno, para mí claramente esta lo es. Esas tapias lo pueden ser también. Y mucho de lo que vemos, pues, si no es originalmente medieval, bueno, tiene su filiación, ¿no? Pero viendo la evolución de la población, desde la expulsión de los moriscos hasta la actualidad, porque según el catastro de Madoz, en 1850 aquí lo que había eran 1000 habitantes. Que 1000 habitantes, pues, es, digamos, poquito más de lo que hay ahora, y poco más, un 30%, 40% más de lo que había en tiempos nazaríes. O sea que más o menos aquí no ha variado la población, ¿no? El máximo sería cuando Madoz, porque era cuando la sarquía funcionaba con todo el tema del vino antes de la filoxera, y ese sería el máximo poblacional. Después vino la filoxera y otra vez hubo un bajón poblacional, así que tanto la expulsión de los moriscos como la filoxera también han hecho que esto se conserve. Y por eso es tan importante, por eso es tan interesante. Porque aquí hay cosas que no hay en otros pueblos porque no han tenido esas situaciones, ¿no? Y también eso nos permite también seguirle la pista, que existan los libros de APE y repartimiento, que existan los estudios de Madoz. Todo eso pues nos ayuda a estudiarlo y a datarlo con más precisión a la que tenemos ahora. El vino y la pasa, sí. Pero aquí creo que la filoxera afectó menos. Y hasta el 18 la seda, que fue importantísima. Hasta el 18, hasta el final del 18, los morales y las moreiras, aquí fue importantísimo. Importantísimo. Están... Aquí había telares. Sí, en el libro de apellido y repartimiento de cada pueblo están cada morera y cuánto producía cada morera. No sé cuántas onzas de hoja. O sea, eran tan importantes que se decían cuántas casas había y cuántas moreras. Ahí, si subís, hay unos tapiales de una factura increíble que si habéis visto el bloque de tierra comprimida que he traído, pues tienen la misma dureza. Y para efectuar esos tapiales hay que saber. Yo rehabilito edificios aquí. El viernes estuve en Belén, Málaga, en un lagar del siglo XVIII,
antiguo para rehabilitarlo, y los tapiales que tiene eso no llegan ni a las suelas de los zapatos de los tapiales que hay aquí. ¿Vale? En el siglo XVIII ya se había perdido la capacidad de hacer los tapiales como los que vemos ahí arriba, donde está ese señor. Podéis ver uno de los tapiales con más dureza que he visto, una casa casi destruida, pero que tiene un tejaroz, tiene un tapial y que es interesantísimo, ¿no? ¿Y con qué la pisonaban? Con un pisón de madera. Hacían ese encofrado. Lo importante es la mezcla de cómo conseguir la granulometría, como ahora. ¿Has visto ese? Sí, sí, he subido. Eso tiene una dureza. Tiene mucha guitarra. Sí, pero parece un BTC. Bueno, ahora, si queréis ver eso, seguimos por la calle El Agua para abajo, que vamos regular. Nos llama mucho la atención, no sabemos exactamente qué es, pero aquí podemos ver un tejarón, la piedra sin enfocar, y aquí en este lado vemos unas salidas que están perfectamente trabajadas con una doble teja para ventilación. No sabemos qué podía ser, pero es un edificio bastante singular. Según nos han dicho, ahora puede ser una bodega, pero no sabemos. Pero desde luego no era una vivienda, no sabemos si pudo ser un aljibe en algún momento. Esta es la calle El Agua, así que habría que... Puede ser un silo de grano. Puede ser, pero vaya, desde luego tiene mucha antigüedad y habría que analizarla prospectarla un poco mejor. Quería que viese estos ladrillos. ¿Vale? Aquí lo primero que me llamó la atención fueron estos ladrillos gigantescos que miden 31 centímetros por 6 por 15. Son unos ladrillos bastante especiales. Y si os fijáis y os acordáis de la foto, aquí se ven cómo la pasta del ladrillo, aparte del barro, tiene chinos muy angulosos, chinos que nos indican que esto viene directamente de la mina, no viene de abajo, no viene del valle, que es de donde vienen los ladrillos a partir del siglo XVIII, no sé si XVII, ¿no? Entonces, esta pasta, ¿no? Estos desengrasantes nos indican que esos ladrillos están construidos aquí arriba. Y esta es la calle de la estación, y bueno, yo cuando vi calle de la estación, hay más calles de la estación en otros pueblos, y dice, bueno, aquí estación 1, lo primero que dice, aquí tren no pudo pasar, ¿no? El tren de Zafarraya está lejos, ¿no? Pero es porque solemos ver con ojos del siglo XX, del siglo XXI, cosas términos que son más antiguos, ¿no? Lo primero que pregunté aquí a Jorge, el alcalde Alberto, bueno, aquí tiene que haber una estación de algo, ¿no? Y quería ver esta casa y por suerte me consiguieron el contacto de la señora Josefina que nos enseñó esta casa por dentro y nos explicó que esto era una estación de arrieros, o sea, era un sitio y hay por ahí una foto que os voy a pasar, gracias, que ella no ha podido, tenía una cita hoy, pero aquí podéis ver el interior de la casa con unas arcadas espectaculares hechas de ladrillo, que todos estos bajos, desde aquí hasta aquella esquina, tiene estas 6 arcadas que nos indican que aquí era un sitio donde se paraba con las bestias, con los mulos, o se paraba con las ovejas, o con lo que trajese cualquiera que iba a cruzar la sierra a Granada, ¿no? Esto ha tenido más pasos, sobre todo pasarlo por ahí, sobre todo cuando el reino de Granada tenía una razón de ser, había un paso mucho más, cuando existía el reino de Granada y la Alhambra era la capital, había un paso mucho más habitual, ¿no? Después también se ha seguido habiendo arrieros aquí siempre, pero el paso más importante era un paso muy importante para llegar desde el mar hasta la capital, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos tampoco la antigüedad de esas arcadas, pero lo que está claro... No, son un poco escarzanos, ¿eh?
pero el de fuera, son diferentes. Lo hay de arco de medio punto y uno escarzano, ¿no? Entonces, esas 4 arcadas lo que hacen es que todo ese espacio era mucho más diáfano y ahí podía entrar un carro o las bestias y pasar ahí la noche, ¿no? Muchas veces lo que hemos hablado del fondue, arriba la fonda es diferente porque arriba tenía habitación, pues esto podía ser una estación también para ganado y estar en el borde justo de lo que era el núcleo urbano y en el camino, que si veis ahí el barranco aquel, pues por ahí os asomáis y podéis ver el paso que lleva a Salares y el paso que lleva para Granada, ¿no? Entonces es el sitio perfecto para tener este tipo de construcciones utilitarias, ¿no? Que bueno, tampoco lo tenemos documentado, pero que está donde debería estar. Pero esa arcada ya nos está dando una pista. Y esto de aquí es un gran patio y si veis este saliente que sale, pues bueno, es un esfuerzo constructivo bastante grande para plantar un naranjo, pero bueno, también podría ser un sitio de estación, ¿no? De estacionar el ganado. Y bueno, si habéis visto el mapa, el plano, pues aquí creemos que podría estar esta calle nos dicen que es nueva, que antes no existía, y de aquí ya pasamos al barranco, bueno, al barranco, a la caída hacia el río, ¿no? Entonces, esta sería la parte de fuera de la muralla, ¿no? Del recinto de la cubierta de la ciudad andalusí, ¿no? Aquí hay también, si estamos en lo cierto y esta era digamos, no, la calle de fuera, esto ya no sería una calle, esto era el exterior, pues por aquí habría sus elementos defensivos. Y este apunta mucho a que podía ser uno, ¿no? Aquí tenemos el tejarol y esta construcción que se ve muy antigua, tiene también la piedra sin enfocar abajo y tiene aquí el tapial con las marcas de las tablas, los agujeros de las agujas y una serie de huecos bastante llamativos, ¿no? Como ese de ahí. Y esto continúa por una calle muy estrecha que, bueno, también pasear por ella es como viajar al Rif o viajar en el tiempo, ¿no? También podría ser esto parte de la antigua muralla. Igual que estas cosas de aquí, que también son construcciones que como vivienda no funcionan muy bien, pero que podrían tener unas funciones de silo, de pozos, de hornos. ¿Seguimos? Tapiada, pero esto sería una calle. Y en realidad, investigando un poco, podemos llegar a calles antiguas y trazados diferentes que podemos ver como la calle sí seguía por aquí y después hay varios patios sucesivos que podría ser que la calle se haya ido asumiendo las casas a lo largo de los siglos, pero que es muy interesante. Bueno, y aquí más o menos termina, aunque después hay otra construcción con piedra. Aquí podéis ver estas calles, ¿no? Que cómo tienen estas calles ese trazado andaluz. Sí, claro. Y aquí, aunque no se ve muy bien, esto lo han descubierto aquí Alberto, Antonio y el grupo muy recientemente. Aquí hay, si veis, las marcas de lo que son unas pinturas murales. Círculos, por otro lado también, unos círculos. Aquí se ve las líneas de unos sillares dibujados, que a lo que nos recuerda es a la torre mudéjar de Sedella, y la de Canillas, en Canillas también hay estas pinturas murales que en Málaga están protegidas
siendo el 19, y aquí pues la de Sedella, que me corrijan aquí los más expertos, pero es del 15 o del 16, y si esto se descubre, podéis verlo por detrás también, pues aquí debajo de la cal pues puede haber toda una decoración magnífica que, bueno, está en el sitio que tiene que estar, porque si veis por aquí baja el camino y por aquí se sube hasta la plaza de la iglesia y bueno, pues aquí podría haber una de las puertas o una puerta secundaria. De hecho, que haya esta decoración en este machón pues no tiene mucho significado, no tiene mucho sentido en los últimos siglos, ¿no? Así que aquí hay otro elemento que ha aparecido gracias aquí a los organizadores de la jornada a recuperar y que tiene mucho valor. También se tiene que datar, pero aquí está una pequeña joya de una factura magnífica, porque veis ahí los círculos, dibujo por arriba, y eso que solo está descubierto con el desconchón esta parte, ¿no? Y bueno, pues que nos puede sorprender cuando se saque a la luz, ¿no? Pablo, sobre todo del 18. Del 18. Ese tipo de decoración es 18. El 18. Finales del 17 como máximo, no antes. No anterior, ¿no? Sí. Aquí nos dice Francisco que puede ser de finales del 17 o del 18. Las de Málaga, en realidad, todas las que tienen esta factura son de esa época y bueno, lo que vemos en los alminares es otro tipo de decoración y bueno, la de Sedella, que quizás sea la que tenga más parecido, pues tampoco lo veremos cuál es el parecido cuando se pueda restaurar y sacar a la luz. Sí. Con las epidemias tenían mucho. También estas construcciones con su tapia, con una altura considerable, que por ahí también se ve un saliente que podría ser por la parte de atrás o el inicio de una muralla. Habría que verlo todo desde arriba, con drones, para poder ver bien, pero si tuviese que haber una torre estaría aquí. El patio porticado. Pues tenemos aquí estas construcciones también con piedras sin enfocar de una altura considerable, porque bueno, se ha seguido construyendo con piedras sin enfocar, pero no con esta factura y menos con esta altura. Entonces, si entendemos que esta calle es nueva, esa construcción que tiene ahora mismo varias plantas tendría todavía más altura, ¿no? Y ahí podemos ver también otra construcción. Si unimos los puntos de todo esto, todavía no lo hemos hecho tan efectivo como en Salares o en Archez, pero sí que tenemos una continuidad de lo que podía ser el borde del pueblo. Y bueno, pues lo que hablamos aquí en esa casa, pues la planta alta evidentemente es del siglo XX, pero está apoyada en una construcción de piedra con unos muros de 60 centímetros que apenas tiene ventanas y cuya función tiene pinta más de ser defensiva que de ser habitacional, ¿no? Porque eso es una y aquí hay otra. O sea que bueno, está también donde tendría que estar si esto era el borde de la ciudad medieval, ¿no? Y nada, con esto terminamos. Muchas gracias por la paciencia y